Muy buenas tardes, el profesor Víquez, apoyo educativo. Vamos a ver si pues me acompañan por acá porque no veo a nadie, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla acerca del material que vamos a ver. Corresponde a estudios sociales, ¿verdad? Desde los acontecimientos bélicos hasta donde lleguemos dentro del material. Recuerden que es una clase totalmente gratuita. No veo a nadie que se esté incorporando, pero ya son las 3 y son de 40 minutos. Entonces procedo. Bueno, ok. Buenas tardes entonces. Esperemos que se vayan uniendo los alumnos por acá. Estudios sociales, como tal, para los que no me conocen, yo soy profesor de mate y de biología, pero soy historiador y aparte soy abogado. Entonces, soy apasionado de lo que es eh, toda la historia. Algunas cosas, pues, algo tristonas, ¿verdad? Y algunas cosas, pues, está viendo la serie. Pues no tanto, pero en realidad, pues, todo tiene algún tipo de objetividad y no me gusta pues dejar por lado ningún tema. Entonces, vamos a iniciar el expansionismo europeo, 1850-1914. Tenía pensado, pues, para fines de poder escuchar bien a los alumnos, ponerme unos auriculares, pero no los encontré. Bueno, en fin. Entonces, recordemos que el expansionismo europeo vino a ser un acontecimiento que fue con mayor auge a partir de 1870. ¿Qué significa expansionismo europeo? Pues conquista de colonias. Se origina con la revolución industrial con el fin de aumentar el poder político, económico y militar. ¿Qué es expansionismo europeo en realidad? Es el momento que los países poderosos, ¿verdad?, vinieron a subyugar a los países de menor poder, no solo adquisitivo, sino militar, exigiéndoles la adquisición de sus productos, exigiéndoles que aceptaran sus políticas, exigiéndoles, en fin, todo tipo de cosas, a veces que nada que ver, con el fin de vender y que recibieran las cosas que ellos querían. Entonces, tenemos como un origen nacionalismo europeo, materias primas, lo que les estoy diciendo, material obtenido de la naturaleza para realizar un objeto, mercados donde vender y búsqueda de territorios. O sea, abarcar lo más que se pudiera. Consecuencias, pues obvio, todo lo que acarree, pues subyugación trae pobreza, desigualdad, explotaciones, doctrinas raciales, creerse superior, falta de territorios. Obviamente, un poderío sobre un país o países que son más débiles, ¿verdad? Vamos a iniciar ya ahora sí con lo que corresponde a la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, son 5 años de una horriblura que pasó, en donde la paz como tal fue mermada, ¿verdad? Al haber ya los conflictos que todos sabemos, el movimiento aliado y el movimiento opositor, y donde aparece el nacionalismo. Creerse, ¿qué es nacionalista? Es un país que se sienta superior al otro. Por ejemplo, Estados Unidos siempre se ha sentido superior a Centroamérica por su poderío, por un montón de cositas, pero en realidad siento que es a veces un complejo de inferioridad, porque creo que todos tenemos lo de nosotros, ¿verdad? Falta de colonias, territorios se iban acabando, quedando en zona de los Balcanes, en este caso estamos hablando del lado europeo. Hubo una alianza, ¿verdad? La triple estante o estente, como quieran mencionar, donde estaba Inglaterra, Francia, Rusia, y la triple alianza que era Alemania, Austria, Hungría e Italia, ¿verdad?
De hecho, luego se cambió al otro bando porque vio que Alemania, pues, lo que tenía pensado era otra cosa, no era en realidad expansionismo, sino era totalitarismo y destrucción de la democracia. Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo comenzó en realidad la Primera Guerra Mundial? Cuando los alemanes mataron al archiduque Francisco Fernando, que era el archiduque del Imperio Austriaco Húngaro. De ahí comenzó la Primera Guerra Mundial. Esto es, creo que no le quiten importancia porque esto es el inicio. Este es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Saludos a las dos personas, muchas gracias por estar por acá. Esa es la principal causa de la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque austriaco húngaro. Sale siempre. Si revisan todos los exámenes de sociales, ahí sale. Causa principal del inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta situación. ¿Verdad? Ok. ¿Qué consecuencias hubo con esta guerra, esta horriblura que vivimos nosotros, verdad? Ok, permítanme porque estoy moviendo ¿Qué consecuencias hubo? Los rusos, perdón, es que la moví. ¿Qué consecuencias hubo? 10 millones de muertos. Fue conocida como la Gran Guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que en 1914, el 19, la población mundial tampoco era como la actual y era, obviamente, siempre había mucha gente, pero aportando que había, pues, colonias o países que aportaban tal vez 2.000 hombres o hombres y mujeres, perdón, digo hombres porque siempre se ha terminado. 2 millones, por ejemplo, Alemania en ese tiempo, el ejército alemán creo que eran como 6 millones, 5 millones, o sea, casi mandó a todos a las pérdidas humanas. Recuerden, vamos a eliminar eso un toque para, como estoy aprendiendo a hacer esos signos. Se le llamó la Gran Guerra y fue una pérdida enorme de infraestructura por ahí, ¿verdad? Tenemos que ir, pues detallando qué es lo que nos interesa y qué no, ¿verdad? Perdón, ay, esto que andaba buscando, van a perdonar, fue muy traviesillo y me gusta que se vea todo bonito, ¿verdad? Eso. Luego, ya Estados Unidos aparece entonces como una potencia. Recuerde que esas son las consecuencias, ¿verdad? Esas son las consecuencias. Voy a seguir con las flechas. Esas son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Importantísimo en el examen, chicos. Cuando terminó la guerra, ¿verdad? Obviamente hubo un perdedor, ¿verdad? Siempre en las dos guerras ha sido el mismo, Alemania, ¿verdad? Y se instauró este tratado donde exigían que Alemania se hiciera responsable de los daños y perjuicios que ocasionó en la guerra. Luego, esto es importantísimo porque eso sale muchísimo, ¿verdad? Este otro, el de la creación de la OIT, eso ni hablar, ¿verdad? Recuerden que lo que era a nivel laboral, se lo digo como abogado también, se ha ventilado muy diferente acerca de la obligatoriedad de que el empleado como tal sea parte del dueño o el empleador. O sea, ni siquiera era mano de obra remunerativa, no. Usted era mío y se hacía lo que yo quería. Cuando apareció la OIT a regular eso y las Naciones Unidas vinieron a darle importancia, fuerza y democracia a las relaciones laborales. Entonces, estas dos figuras, sea la OIT o las Naciones Unidas, vinieron de la mano para colaborar con la gente que estaba trabajando en estos países en guerra, de apoyarles y sobre todo garantizarles su trabajo. Luego vamos a iniciar a la Revolución Rusa. Ok, esto pues, yo se los explico porque yo amo
la historia. Permítame, voy a borrar esto porque quiero ver cómo se borra, porque ya me dio curiosidad y no sé. Permítame borrar todo esto. Denme un momentito si son tan amables, porque todos... Permítame, curiosamente, todo tiempo aprendemos algo. Eliminar páginas, curiosamente. Vamos a ver. Qué vacío. Permítame un minutito porque me dio curiosidad que no puedo. Bueno, sigamos, pues si no, me voy a atrasar. Ok. En la Revolución Rusa, ustedes siempre han sabido que depende del país donde han habido monarquías, ha habido siempre despotismo y totalitarismo. O sea, una persona que juega con la población como si fuera en realidad el dueño, como un emperador, como, no sé, como un super rey, como un César, algo así, ¿verdad? Entonces, en Rusia no estaba de más, ¿verdad? Decir que existían ay, ahora sí pude, qué bien, ¿ah? Existían los zares. ¿Qué era un zar, jóvenes? Un zar era un dios para ellos, en donde la cantidad de muertos que hubo, la cantidad de hambre, la cantidad de injusticias que hubo en esas épocas, comenzaron a mermar la buena, ¿cómo se llama? Discrecionabilidad o la buena fe de el ruso como tal. Entonces, esa dinastía como tal se llamaba Romanov, ¿verdad? Nicolás II y su familia eran déspotas, totalitarios, represivos, eran semidioses, todo lo que querían terminar en cosas injustas. Habían 150 millones de pobres para esa época, que Rusia tampoco tenía una gran cantidad de población. En otras palabras, todos eran pobres. Entonces, comenzó el movimiento de injusticia, de cansancio, comenzó el movimiento de opresión. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aparecieron los bolcheviques, que el bolchevique eran todos aquellos que trabajaban en fábricas y se unieron para rebelarse contra estos ingratos de esta dinastía. Voy a explicarles un poquito más rápido porque veo que llevo 16 minutos y voy por la segunda hora. Entonces, el líder de estos movimientos era Vladimir Lenin, ¿verdad? Luego, pues le dio pues, el emblema por hacerse un líder, por hacerse, pues, alguien famoso porque sus ideas y trajo el socialismo como tal. Entonces, este montón de gente de la revolución y el proletariado de trabajadores de fábricas se llamó bolcheviques y comenzaron una revolución que terminó con la ejecución horriblemente de toda la familia Romanov. Rusia, recordemos que la Primera Guerra Mundial está de 1914 a 1919, pero Rusia está en 1917 la revolución. Por ese lapso Rusia salió, porque estaba en revolución. Entonces salió de la guerra, donde estaba, pues, en realidad era aliada, estaba batallando contra Alemania. Con la caída de la dinastía Romanov, se estableció el sistema socialista leninista. Ideas de Marx, Karl Marx fue precisamente un alemán con ideas socialistas que inspiró a Lenin a llevar el socialismo a Rusia, y de ahí nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿verdad? Voy a marcar con el lapicito porque me gusta más, se ve más bonito, ¿verdad? Okay. Esto es importantísimo. Importantísimo. Ahora bien, entonces, como les decía, todo se aprende, ¿vieron? Como les decía, la situación que vivió Rusia en ese momento fue, pues,
bastante caótica porque estaban participando en la Primera Guerra Mundial y pues tuvieron que salir para pues colaborar con la revolución y poder transformar todo lo que estaban viviendo en algo que en realidad se iba siendo similar, pero al menos no estaban coercionados por los Romanov, sino ya por un sistema socialista en donde todo es del Estado y el Estado se encarga de distribuirlo entre las personas. Eso es el socialismo. Okay. ¿Qué causas podemos inferir trasladado dentro de lo que nos dio la Revolución Rusa y nos dio la Primera Guerra Mundial? Vamos llegando en esferas importantes del examen. Si ustedes ven, esto es un cuestionario, no es un resumen. Por eso me gusta explicarlo así. Entonces, no sé si me pueden indicar si me están oyendo bien. Les agradecería un montón porque nadie ha comentado. Entonces, me gustaría que me indicaran si me están oyendo bien. Sí, Okay. profe, se escucha bien. Perfecto. Sí, se escucha bien. Gracias. Ok, entonces seguimos. Esto sale un montón. La depresión y la crisis del 29 y del 30, ¿verdad? Entonces, recuerden que qué causas sucedió en eso. Había mucho material, pero no había quien lo comprara. Había mucha especulación. O sea, yo compro un montón barato y vendo caro, pero no había plata. Entonces, al no haber plata, nadie compraba. Entonces, nadie contrataba. Entonces, de ahí hablamos crisis, porque había mucho material y no había plata para quien comprarlo. Y los que lo compraban muy barato y lo vendían muy caro. Entonces, la gente que compraba caro, compraba poquito. Entonces, de ahí nació esta, que es lo más importante de eso, que es la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Eso se llama depresión de los 30, por eso se llama así. Fue depresión porque, ¿qué significa caída de Bolsa de Valores? Que la Bolsa de Valores es un ente en la Gran Manzana en Nueva York, que es el que se encarga de las acciones y las platas fuertes de todo el mundo, sobre todo de los países de primer mundo, y no había plata. No había plata, entonces, no había quien compre, gente en la calle, comenzaron los vandalismos, comenzaron las mafias, las bandas de la Cosa Nostra, toda esa cosa, esto no está aquí, se los comento porque soy historiador, y comenzó a meterse el narcotráfico a esos países y a hacer una oligarquía o un monopolio de licor, de la prostitución, de los homicidios, como más o menos estamos viviendo ahora, pero en ese tiempo hasta era más violento, ¿verdad? Porque eran Cosa Nostra, era unas familias italianas metidas en Estados Unidos. Ok. Consecuencias de la crisis económica y de los 30. Como ya les dije, desempleo, de ahí, hambre, violencia, desigualdad, agresiones, falta de oportunidades, créditos altísimos, nadie le daba nada, no había que comer, era algo como si fuera la media, ¿verdad? En el 2, como ya les dije, cae el mercado, las empresas ya no vendían, empezaron a cerrar, no sé, sin hacer alusión aquí, por ejemplo en la abuela que hay cuadras que todo dice se alquila, ¿verdad? Y surge el totalitarismo. Vamos a desglosar esto. ¿Qué es el totalitarismo, jóvenes? Llámese, les iba a hacer un comentario. Si se me cierra el video, tendría que abrir otro porque es que esto es sumamente importante. Bueno, no importa, a donde lleguemos. Totalitarismo es un régimen totalitario, es un régimen donde la totalidad del poder lo tiene una sola persona. Pues se llama totalitario. En este caso, Italia y Alemania, esto es importantísimo. Le van a decir a ustedes en el examen de dónde nació el nazismo, obviamente sí sabemos, y dónde nació el fascismo, también sabemos que el nazismo es el movimiento de los nazis, ¿verdad? Y el fascismo, el movimiento de los italianos, con Benito Mussolini, ¿verdad? Eso es importante porque siempre va a salir. En el examen va a decir, tal vez... ¿verdad? Hola, hola. Hola. Eso es lo más importante en las consecuencias de la depresión. Ahora sí, llegamos a la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento espantoso, horrible, que más bien aquí podríamos hablar horas de horas.
pero por razones de tiempo, pues no. Hace muchos años yo escribí un artículo del Holocausto judío porque considero que eso es lo más horrible que ha hecho la humanidad. Ok. Seguimos con Italia y Alemania, porque siempre ha sido lo mismo. Son gobiernos totalitarios y volvieron a agarrar fuerza para ellos, se volvieron a unir para ver si podían hacer lo que no hicieron en la Primera Guerra Mundial y también para reivindicar o renegarse del Tratado de Versalles que los habían condenado a pagar casi todo el tesoro que tenía Alemania. Ok, lo más importante en el examen es causa de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania a Polonia. En realidad también podríamos hablar de Japón a China y el ataque de Pearl Harbor en Hawái, pero les va a poner en el examen causa de la Segunda Guerra Mundial. Principal es la invasión de Alemania a Polonia. Esa es la principal. Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, chicos, no me gusta decirlo, la consecuencia principal es el Holocausto judío. Eso es la más no importante porque para mí eso es horrible, pero esa es la principal. Una enorme pérdida de seres humanos y de infraestructura. Recuerde que en la Primera Guerra Mundial fueron 10 millones, aquí fueron 60 millones. La aparición de la ONU y la Declaratoria de los Derechos Humanos, ¿verdad? Eso es importante, pero si quieren ustedes dos características, 60 millones de muertos y el Holocausto judío. Un pequeño interlude, llámese Holocausto judío, a una purificación racial que quería hacer, bueno, voy a decir una conchada con todo respeto a las damas que están aquí, pero que quería ser un enano psicoseado y atormentado porque era renco, medía unos 62. Lo único que tenía ario, porque él quería una cultura aria, que son hombres y mujeres superiores al 1,85, de cuerpos exuberantes, tipo amazonas, tipo guerreros atlantes, no sé, y él era un enano y su bisabuela había sido judía. Entonces, lo que yo siempre de la filosofía que se predica con el ejemplo, y el señor Adolfo Hitler, pues no lo era. Entonces, ideó una purificación racial donde la ejecución no fue solo judíos, fueron homosexuales, fueron negros, fueron latinos, fueron personas con problemas, cieguitos, con personas con falta una pierna, cualquier persona que no estuviera dentro del escalafón ario, que dicho sea de paso, jamás ha existido, era ejecutado en las cámaras de gas. Entonces, no solo fueron judíos, como dice la historia, se murieron muchos judíos, dice que se calcula 7 millones de judíos, pero nunca se habla de la ejecución de todo lo demás, de un genocidio, una hecatombe humanitaria en donde fueron judíos, negros, chinos, latinos, homosexuales, lesbianas, niños impedidos, todos aquellos que no fueran machotes de ojos celestes de más de 1,85, y él no lo era. Fatal. Ok, es que me inspiro porque como yo escribí algo así, me gusta mucho comentar, ¿verdad? Ahí van a disculpar. Ok. Cuando pasaron los hechos de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de paz. El de Teherán, que fue el fin de la guerra, pierde el eje en realidad otra vez Alemania, Italia. ¿Por qué? ¿Me podrían apagar el micrófono, porfa? Se oye muy durillo. Gracias. Hola, hola. No sé si eres tú. ¿Podrías apagar el micrófono, porfa? Ok. Recuerden ustedes que no era solo Italia y Alemania. Había un segundo país que estaba metido y era Japón. ¿Qué hizo en la Segunda Guerra Mundial famoso? A que siempre fue atacado. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que Japón invadió China y luego invadió Pearl Harbor? Porque Estados Unidos siempre ha tenido contra Japón algo. Porque vamos a tener una explicación rápida.
¿cuáles son los países actualmente que son socialistas? China comunista, Vietnam, Corea del Norte, Rusia, que es la madre de todas, Japón e Italia. Ahí están los socialistas. Y el sector, antes de caerse el muro, el sector socialista de Alemania. Ok. Yalta, eliminan el régimen nazi. Ahí, pues, ustedes saben que hasta hubo un campo de concentración en Rusia, nadie habla de eso, donde murieron cerca de 300 alemanes, los que pudieron apenas llegar por medio de, ¿cómo se llama?, de Siberia, los agarraron antes que se los comieran los osos y los lobos y los mataron ahogados en el campo de concentración ruso. Que nadie dice de eso nada, ¿verdad? Esos son, para que hay los principales acuerdos de paz, ¿verdad? Estamos haciéndolo rápido, veo que algunos chicos se han unido, pero ya vamos bastante adelantados, pero no importa, les agradezco mucho que se unan. Ok, esto es importantísimo, sale un montón. Recuerden que Estados Unidos y Rusia siempre se han llevado tirria, ¿verdad? Siempre han tenido problemas, porque uno juega de democrático y otro juega de socialista, pero Estados Unidos jamás ha sido democrático, es capitalista, movimiento económico en donde el poder económico o divisas está en un solo sector, capitalismo, socialismo, doctrina filosófica que dice que todo tiene que estar en poder del Estado, que el Estado lo va a distribuir, o sea, fatal, tampoco está bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a hacer la Guerra Fría 1945-1989? Viene a hacer una competencia entre Rusia socialista y Estados Unidos capitalista. En ese lapso fue que se hizo el famoso muro porque un sector alemán no estaba a favor del socialismo. Entonces se hizo un muro democrático, un muro socialista. El famoso muro de Berlín. Eso es importantísimo. Todo lo que ustedes vean que yo les voy marcando es porque eso sale en el examen, por algo se lo digo, ¿verdad? Consecuencias, se hace una división del mundo bipolar. No es que bipolar es que son dos lados, no, no, no. Recuerde que alguien bipolar es que tiene dos formas de pensar, que tiene arranques de lucidez, que es violento y que no es violento. En fin, se le dice bipolar porque un sector no quería caracteres bélicos y el otro quería destruir al mundo, ¿verdad? Por eso se le dice bipolar, ¿verdad? Hubo conflictos militares, Vietnam, Corea, Afganistán, todavía una tensión enorme por la amenaza nuclear. Recuerden que esto es un resumen de lo que va a salir, estoy seguro que va a salir. Entonces hablamos ahora sí, capitalismo genera riqueza, constantes desigualdades entre clases sociales, mayor libertad y individualista, en realidad no. Y libertad para los millonarios, para los pobres no. Premia la creatividad y competencia, eso tampoco es cierto, pero sí viene en la teoría, así que no puedo hacer nada. Ok. Socialismo, no hay propiedad privada, todo es del pueblo, todo es del gobierno, yo le doy a ustedes, menos diferencias sociales, programas sociales, educación, salud, eso es mentira. Estado planifica la economía, correcto. El Estado es dueño de todo y les da a los demás para que puedan vivir. En otras palabras, vamos a poner un ejemplo. Cuba le dice a la familia de, vamos a ver quién estaba, Jacqueline, que Jacqueline tiene su marido y dos chiquitos, ok, vamos a darles una bolsa de arroz de 1 kilo y va a ser arroz y ese kilo le va a alcanzar para el mes. Vamos a darle una mano de bananos, de 10 bananos, son 5 personas, digamos, son 2 bananos por mes, así que vayan viendo a ver cómo se comen eso para que les economice. Es un ejemplo, ay, disculpa Jacqueline, pero te tomé porque te vi en el chat, ¿verdad? Eso es un régimen socialista, como que tiene Cuba en la actualidad, como tiene Rusia, como tiene Japón, como tiene Vietnam, como tiene Corea del Norte, como tiene Italia y como tiene algunos países del Medio Oriente, ¿verdad? Ok. Esos tratados en realidad tienen nombres muy raros, que es la zona libre de armas, no proliferación nuclear, START 1 y 2, en fin, ¿verdad? Nos dio chance de terminar con la Guerra Fría. Entonces les decía, ahorita les hago un resumen, ¿cuánto me queda? 10 minutos. Ok, como les decía, la Guerra Fría es una carrera de obstáculos entre Estados Unidos y Rusia, en donde querían, como Big Brother, que ninguno fuera nominado, ¿verdad? Y que él es bueno, yo soy malo, o él es malo y yo soy bueno. Tira y encoge para ver dónde los países se iban a ubicar cada. Entonces, recuerden,
vamos ahora sí recapitulando. Recuerden que eso es rápido. Me hubiese encantado hacerlo lento porque queda más información, pero la clase era de 40 minutos. Expansionismo europeo, vamos en orden para los chicos que no estaban. Se llama expansionismo a la conquista de colonias, a la amplitud del poder de un país determinado, grande, poderoso, rico, armado, a los chiquititos para subyugarlos, para obligarlos a comprar productos, para obligarlos a aceptar especies de terratenientes, para obligarlos a cumplir reglamentos que van contra sus propias costumbres. Había pobreza, desigualdad, explotación, muchas cosas, ¿verdad? Se destruye la paz social. Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque de Hungría es lo más importante, es la causa de la Primera Guerra Mundial, porque curiosamente Hungría y Austria estaban a favor de Alemania y de Italia. Y Alemania les mató aún así. Por un conflicto de intereses les mató al archiduque, que el archiduque va siendo como el rey de este reinado austríaco-húngaro. De ahí comenzó la Primera Guerra Mundial. Murieron 10 millones de personas. Las fechas, 1914, 1919. Consecuencias, 10 millones de personas, pérdida de infraestructura. Estados Unidos comienza como potencia. Tratado de Versalles, forma de castigar a Alemania por todo lo que hizo y tuvo que pagar del Tesoro Nacional de Alemania, quedaron casi sin plata. Creación de la OIT y de las Naciones Unidas. Rusia, dinastía Romanov, un reinado horroroso de terror. Casi toda Rusia padecía hambre, fueron explotados a la parte burguesa, que era, digamos, clase media baja, y los proletariados, que eran los empleados de fábricas, se unieron y se llamaban bolcheviques. Bolcheviques, ¿verdad? Bolcheviques. Y luego, esos bolcheviques se unieron, ingresaron a la mansión de los zares Romanov y fueron ejecutados. Se calcula que fueron más de 10 balazos a cada uno. En ese tiempo eran perdigones grandes. Imagínense cómo quedaron esos cuerpos. No me lo quiero ni imaginar. Ok. Tenemos el líder supremo, Vladimir Putin. Oiga usted, Vladimir Lenin, Putin el de ahorita, ¿verdad? Que fue mediante las ideas filosóficas de Marx, que fue un filósofo político alemán, creador del libro marxista, ¿verdad? Se hizo una corriente social comunista marxista. Entonces, eso se lo llevaron para Rusia y de ahí nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Como estaban en revolución, abandonaron, es una pregunta de examen, ¿en qué año abandonó Rusia la Primera Guerra Mundial? En 1917, ¿verdad? Crisis de la depresión de 1929 y en los 30, no había plata, la gente compraba barato, vendía carísimo, nadie, no había plata, entonces no podían comprar. No había trabajo, no había dónde vivir, se explotó la prostitución, se explotó los homicidios, las guerras de límites en Estados Unidos, sobre todo por las mafias italianas, la Cosa Nostra por el asunto de las drogas, la prostitución, los juegos, los licores, todo eso. Eso fue la crisis y la depresión, porque en Wall Street no había plata. Entonces las bolsas cayeron y todos los locales, negocios grandes, negocios chicos, quebraron y cerraron. Ojo que no estoy hablando de aquí, ¿verdad? Consecuencias, como les digo, desempleo, pobreza, violencia, desigualdad, agresiones, falta de los derechos humanos, ataque a todos las regiones más vulnerables, los sectores de mujeres, en ancianos, en niños, homosexuales, lesbianas, negros, chinos, como si fuera una historia repetida de los alemanes con la purificación de la raza aria. Pero aquí fue porque el paternalismo gringo, o sea, de los gringos, decían que lo poquito que había era para los gringos, nada más. Entonces, ¿qué hacían? Una saneación. De hecho, hay una película muy fea que se llama La Purga. Yo sé que la han visto. Es más o menos basada por eso. Y ahí sale. Ok. Ya les dije la consecuencia, desempleo, totalitarismo. Recuerden, importante, nazismo, Hitler, fascismo, Benito Mussolini, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial, el ascenso de gobiernos totalitaristas,
Alemania, Italia, viene otra vez mi chiquito a ponerle, ¿verdad? Adolfo Hitler con Benito Mussolini, media crisis de los 30, el Tratado de Versalles, se están sacando el clavo de todo lo que perdieron. Principal causa de la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Polonia. Ojo, Alemania invade Polonia, la principal causa de la Segunda Guerra Mundial. Y lo más horrible que nunca olvidaremos, el holocausto judío, ¿verdad? Judío, chino, homosexual, españoles, latinos, negros, musulmanes, impedidos, chiquitillos, enanitos, mujeres, todos. No es que solo judíos, fue todos los que no eran machotes y ojos celestes, no fue el enano este loco, ni Benito Mussolini, que era un gordo pelón chiquitillo también. O sea, ellos andaban buscando algo que no era siquiera. De ahí, en la Segunda Guerra Mundial, nace la ONU, al final, la Organización de Naciones Unidas, y desaparece la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Guerra Fría, que la Guerra Fría es la competencia de, como le digo yo, obstáculos de Estados Unidos, que se pone democrático, que no es ni siquiera republicano, es capitalista, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que es socialista. A ver quién tiene más poder desde el punto de vista tecnológico, armamentista, nuclear, todo eso. Y aún están en el mundo, ¿verdad? Se habla sobre el mundo bipolar, y no se habla por dos bandos exactamente, sino por la tensión que hubo de que si un lugar iba con uno, el otro iba contra el otro para llevarse la contraria. Les doy ejemplos. Vietnam del Sur, Estados Unidos. Vietnam del Norte, Rusia. Corea del Sur, Estados Unidos. Corea del Norte, Rusia. Alemania democrática, aliados, donde estaba Estados Unidos. Alemania nazi, obviamente socialista. Es que hay varios, muchos. Cuba es totalmente socialista. Siempre ha estado guindado de los ojos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? No sé, ¿alguna duda que tengan? Creo que abarcamos todas las partes bélicas, las guerras, qué era lo que querían, cuál era el sueño de Adolfo Hitler. Gracias a Dios no se cumplió. Ahí les hubiera contado una historia cuando Figueres le declaró la guerra y hay un documento a Adolfo Hitler y no nos encontró, por eso no nos mandó a invadir. ¿Alguna duda, chicos, chicas? Ya me quedan 2 minutos, quiero escucharlos. Es una lección completa de una clase, pues, relámpago, ¿verdad? Todo bien, profe, excelente. Sí entendí bastante. Perfecto. ¿Alguien más? Todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, fuimos 4. Pensé que íbamos a hacer por lo menos 20, porque el tema me han preguntado, pero como ustedes saben, chicas, no sé, ¿cómo les explico? Yo amo la historia. Alguien me dijo, profe, pero es que no me gusta entrar en sus clases de sociales porque usted es abogado y profesor de mate. Digo, pero soy historiador, me encanta esto. Entonces prefieren entrar a las clases caras de Jonas o de, bueno, 8 señores ahí, que una clase como la que les acabo de dar a ustedes, les cobran como 3,000 pesos el rato. Y yo se los hago con muchísimo cariño. A veces no solamente el nombre o la etiqueta es lo que vale, sino el conocimiento del profesor. Entonces, les agradezco a ustedes 4, pues estar conmigo por acá. Si todo nos va bien, paso mañana, voy a hacer o si quieren, bueno, hago mañana la segunda parte de sociales, la explicación de esta parte antes que se me pase, porque no terminamos mi resumen. Está todo lo que tiene que ver con, denme un momento, con todo el contexto de política latinoamericana, los tipos de corrientes presidencialista, democrática de cada país, la demografía, las preguntas de Costa Rica, la globalización. De hecho, falta mucha cosa y obviamente la historia nuestra, ¿verdad? Eso no llegué porque no me da chance, pero ahí me comentan en el grupo y los que no están, pues ahí me preguntan. Un abrazo enorme y espero que haya sido de su agrado, ya que faltan algunas cositas. Pasen lindo día, feliz tarde. Gracias, profe. Mucho gusto. Gracias, profe. Con mucho gusto para servirles. Bendiciones a todos.
Bueno, muy buenas tardes. Soy el profesor Eric Víquez de Apoyo Educativo. Vamos a darle un par de minutos a los chicos y vamos a compartir la materia, el acceso por el momento, donde quedamos ayer sobre globalización, ¿verdad? Vamos a esperar. Todavía faltan 2 minutos. Así que, pues, espero que estén muy bien, jóvenes, las 2 muchachas que acaban de ingresar. Les agradezco tanates, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar unos 2 minutos. Creo que falta un minutito para iniciar. Para iniciar con la lección de globalización, todo lo referido a Costa Rica, las reformas, pues los personajes o presidentes que ya que aportaron o no aportaron a lo que tiene que ver con nuestro país, ¿verdad? Espero, eso sí, que podamos ingresar más chicas. Amigas, si pueden compartir o comentarle a los compañeros del grupo, que más voy a tomarme un minutito para decirles. Jóvenes, iniciamos la lección número 2 de sociales para bachillerato por madurez. Les insto a ingresar. Gracias. Saludos, María Paula. Saludos, Laura. Espero que estén muy bien. Ok, comenzamos entonces. Espero que sea lo más aprovechado la lección. Este es el segundo tema del examen de bachillerato. Ya vimos todo lo que tenía que ver con las corrientes psicológicas, filosóficas, políticas, todo lo que vimos de los traumas que ocasionan las guerras, ¿verdad? Entonces, chicos, chicas, vamos a iniciar un tema, pues no tan feo como lo de las guerras y todo, pero que tienes algunos enfoques, pues, que hay que analizar bien. Nos dice la globalización, es el segundo tema, como les digo, es la interrelación económica, política, social, que busca convergencia o sea, unión planetaria. Explicado en español, porque muchos me dirán, ¿qué es eso? Okay. La globalización viene a ser el engranaje o la fusión de la tecnología, de la política, de la sociedad en un único todo para que no se vea corrientes diferentes de pensamiento, unificar ese pensamiento. Ok. La primera globalización, que eso son preguntas de exámenes, es en 1492, de conformidad con la teoría de la globalización antigua, ¿verdad? En una parte de Europa. No se ahonden más en eso, porque es más que todo referido a la colonización por parte de Europa en los diferentes lugares donde llegaron a robarse, perdón, a descubrir lo que ya estaba descubierto y a robarse lo que había aquí. Entonces, ¿qué vinieron a globalizar? A traer todas sus cosas para obligatoriamente, como si fuera invasión tecnológica, interponerle a nuestros aborígenes creencias religiosas, uso de ciertos artefactos que, en resumidas cuentas, el aborigen los tenía más avanzados. Entonces, esa fue en 1492 con la colonización. En 1870 es lo que les hablaba del expansionismo, que recuerden que en la primera lección de ayer hablamos de que el expansionismo era la amplitud de la visión europea para ponerle el pie a todos los subyugados o países pequeños, exigiéndoles a usar sus productos, vender sus productos, creer lo que creen y dar lo mejor para ellos como si fuera un feudo, ¿verdad? Eso era expansionismo, pero si lo vemos desde el punto de vista de globalización, es una amplitud de la visión europea hacia los subyugados, hacia los países pequeños que fueron conquistados, ¿verdad? Eso respecto, chicos, esta es la primera, ¿verdad? Esta sería la segunda.
Y entonces, en 1960, ya lo que dice la teoría actual, nos dice que es el inicio de los medios electrónicos de comunicación a nivel global. Respecto, no lo veamos desde el punto de vista del Facebook, Internet y todos esos teléfonos. Veamos desde el punto de vista de los satélites y la comunicación global. Todo eso donde ahora, obvio, puedes agarrar el celular y llamar a alguien en Afganistán y inmediatamente te escucha y hablan paja y todo. Antiguamente era mediante telégrafos, mensajes, cartas que duraban meses en llegar y al final de cuentas toda la comunicación es muy lenta, ¿verdad? Entonces, vamos a tener, resumiendo, la segunda globalización, revolución industrial 1 y 2. Eso es preguntas de examen, ¿verdad? Tercera globalización, 1919, 1939. Y la cuarta globalización en la revolución tecnológica, que es lo que les estoy diciendo, de los satélites, de la comunicación rápida, pronta, con los, en aquel momento que se hablaba, de los radiomensajes. Eso yo sé que las personas jóvenes no saben qué es, pero radiomensajes, celulares y ahora en la actualidad tablet y un montón de cosas, pues que, puchica, ha imperado mucho eso que tiene que ver globalización. En las medicinas, ahora con la pandemia, por ejemplo, si usted está enfermo y tiene un tratamiento de la tos, por ejemplo, el doctor te llama y si le pregunta, usted tiene el mismo síntoma y ya ni te ve y te manda la medicina directamente con el famoso EDUS de la caja. Entonces, esa globalización impide pues una relación personalizada, pero también agiliza que sea más rápido, Chicos, hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Serían tan amables de cerrarlo, por favor? Gracias. ¿Me podrían cerrar el micrófono? Gracias. Ok. Entonces, esos son los conceptos de la revolución industrial, de la globalización, que es una manera de que pretender, por eso se llama global, mundial, de que se conozcan, de que se agilice la medicina, las matemáticas, los negocios, que ahora hay gente que te ofrece un producto y usted no sabe que está allá en Israel y usted le llega cuando no son estafas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la globalización, ¿verdad? Entonces, consecuencias, ¿verdad? Consecuencias, permítame un segundo. Ok, les decía entonces que la globalización, en lo que tienes que ver, el primer, digamos, las características, dice reducción de barreras espacio-temporal, el outsourcing, que es cuando las empresas se ocupan de parte de una empresa mayor para hacerlas más eficientes, el teletrabajo, que es lo que hacemos muchos profesionales en la casa, en donde con medio de nuestro celular, nuestra computadora, podemos, en este caso particular, ofrecerle un servicio educativo a mis alumnos netamente por computadora, ¿verdad? El trabajo, ya los usos horarios diferentes van a perdonar que dice usos con H. Este resumen lo hizo otra persona de la academia, entonces hasta ahora veo semejante falta de ortografía, ¿verdad? Entonces, tiene que ver porque, por ejemplo, si yo estoy trabajándole a alguien en España, hay una diferencia de horarios de 7 horas. O en Australia o en la India. Entonces, a eso he referido. La reducción de barreras de espacios temporales. Luego, desigualdades con otros países. Bueno, eso tiene que ver mucho con los asuntos de los ingresos. Eso, honestamente, ni sale en el examen de bachillerato. Por eso me lo digo. Eso es lo que tenía que ver con globalización. Ahora vamos al fútbol, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que nos interesa, que es las primeras preguntas del examen de bachillerato por madurez, ¿verdad? Okay. Historia de Costa Rica 1821 al presente, ¿verdad? Esto es como una hora regresiva. Vamos de menor hasta el mayor. Estas es digamos, las primeras fechas. Vamos a hablar sobre 1821, 1870 y 1914 con el modelo agroexportador, ¿verdad? Si oyen eso es que va a caer un baldazo horroroso. Entonces, estoy hablando más. Primer concepto, especialización en el monocultivo.
Recuerden que Costa Rica siempre se caracterizó por la venta de café y banano. De hecho, respecto a lo que tiene que ver Sudamérica y Centroamérica, quizás el café más vendido ha sido el colombiano y después el tico. Los caficultores siempre se han esmerado por cafés de muy, muy alta calidad. Y entonces, desde esas épocas, pues se ha extendido mucho este sistema monocultivo que se le vendía a Estados Unidos y Europa respecto al café y al banano. Recuerden que en la zona de Limón todavía existen bananeras muy reducidas y en la zona donde era mi padre de Santo, en la zona sur también, con Chiquita. Chiquita era la empresa dedicada a la venta, al cultivo de banano para Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Una política liberal. ¿Qué tiene que ver eso? Un capital privado, oligarcas ricos controlan la política. Eso, los caficultores, los oligarcas significan gente con mucha plata que tiene un poder especial. Son gente de familias de dinero que acaparan un respectivo producto, banano, café, mangos, papayas, aguacates, y solo ellos lo venden y le montan un precio. Se supone que bueno, pero ese monopolio nunca es bueno, porque siempre venden a lo que quieran. Eso es lo que hablaba sobre los oligarcas, sobre todo en el café, que tenían absorbido totalmente el cultivo, totalmente los precios, y hasta estaban metidos en política para que el mismo Estado no pudiera hablar, ni siquiera oponerse a lo que ellos decían. Ok. Esas son preguntas de examen, lo que yo les estoy marcando, para que le hagan una marquita y lo tomen en apunte. Problemáticas y factores externos. Hablamos en la primera clase que la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra y después la apocalipsis del montón de 60 millones de personas que murieron en la Segunda, vino a transformar en la famosa crisis de 1929, en donde los países no compraban porque no tenían plata. Todas las empresas, las que compraban súper barato para vender súper caro. Y si usted no tiene plata, no compra. Entonces no había empleo, no había comida, no había dónde vivir, no había derechos laborales, no había derechos comunales, no había derechos de nadie. Por eso se llamaba crisis del 1929, cuando hubo la horrible caída de la bolsa de valores de Wall Street, y donde no había plata en ningún país, entonces no compraban, no habían exportaciones ni importaciones, no se generaba empleo y tampoco había una forma de salir adelante por el exceso de pobreza. Esos factores externos, ¿verdad? En el factor interno, jóvenes, nos dice que la desigualdad, obvio, siempre habrá una clase económicamente dominante, el famoso oligarca que les acabo de decir hace un ratito, y los pobretones como nosotros, ¿verdad? Que tienen que matarse trabajando y que son siempre objetos de absorción capitalista de parte de los que tienen dinero. Entonces, hubo condiciones laborales muy duras. Al no haber condiciones laborales, un código laboral, por supuesto que la vida de un trabajador era durísima. Los latifundismos y manejo del capital es lo que hablaba en bancos privados. ¿Qué es latifundio? Latifundio es una cosa amplia de alguien, y eso lo manejaban los bancos de cierto sector de personas de mucha plata, ¿verdad? Vamos a hablar del primero, que tiene que ver respecto permítanme un segundito, al primer presidente que está ubicado dentro de esas fechas, que es Alfredo González Flores, 1914-1917. En su gobierno se desarrolla la reforma tributaria. Rico pague como rico y pobre pague como pobre. Eso nunca se dio. Todo lo han dicho, todo lo han... gracias, presidente, por haber inventado eso. Eso no, nunca pasó. De hecho, qué lindo sería que fuera eso. Eso se llama, en palabras normales, una utopía. Lo que nos encantaría que fuera, pero nunca fue. Los ricos pagan como pobres y los pobres pagamos como ricos. Es al revés. Se crea el Banco Internacional de Costa Rica en este gobierno de ese señor y se funda la Oficina de Catastro.
¿Qué es la oficina de catastro? Les comento como abogado que soy. La oficina de catastro es donde llevamos todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles para poder inscribirlos y que pasen de una persona a otra mediante un debido tomo, folio y asiento, o sea, la cédula de cada propiedad, para que usted tome posesión legal de eso. Eso es la oficina de catastro. Se crea el sistema electoral, votos y sistema de grados, indirecto, público, censitario, que esto en realidad censitario, eso no, ni siquiera lo menciona en el examen de bachillerato. En el siglo XX se aprueba el voto directo, secreto universal, y finalmente en el 1949, eso es importantísimo, se crea el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, permítame un toquecito porque estaba queriéndolo cambiar de color y soy medio chapa, ¿verdad? Ok, perfecto. Eso es importantísimo, eso sale un montón en el examen de bachillerato. Año en que se creó el Tribunal Supremo de Elecciones y suceso importante del siglo XX, que se aprobó para las votaciones, el voto directo, que sea secreto y universal. Por eso hay un cubículo donde usted se mete, antiguamente poner el dedito, ahora no, ahora es con un pilot y lo borran, ¿verdad? Sigue las luchas sociales. Estos son los conceptos dentro de el mandato de Alfredo González Flores, ¿verdad? Las huelgas y movimientos sociales para el gobierno los escuchen, ¿verdad? La jornada de 8 horas, que eso fue un logro enorme porque trabajamos 8 horas. La huelga bananera de 1934 por el Partido Comunista, ¿verdad? Y la huelga de los brazos caídos esto es importantísimo. ¿Por qué? Es importante, me van a decir, porque gracias a esta huelga de los brazos caídos, porque no fue violenta, ¿verdad? Esto fue para poder votar, porque antiguamente era un poco diferente y fraudulento todo para razones políticas, para que su voto fuera verdaderamente real y no fuera un fraude. Ok, eso con respecto a las luchas sociales. Trabajadores, se crean sindicatos. ¿Qué es un sindicato? Me van a decir, desde el punto de vista legal, es la creación de un determinado sector de trabajadores que van a luchar por los derechos de los demás. En derecho nos dice que ese sindicato tiene que llegar a un acuerdo con el patrono con respecto a derechos, salarios y además caracteres del empleado como tal, y no les sean modificados arbitrariamente sus derechos como empleado y tampoco sus deberes, ¿verdad? Respecto a accidentes laborales, es importante acotarlo, jornadas de trabajo irregulares y altos precios en el alquiler de artículos. Sobre todo, chicos, en la jornada me refiero con esto. Y todavía se da que haya personas que trabajan 8 horas, y les pagan, perdón, trabajan 12 horas y les pagan 8 con los famosos puestos de confianza, y están estipulados desgraciadamente en el Código de Trabajo, con los famosos códigos de artículos de empleados de confianza, ¿verdad? Ok. Surgen gremios, sindicatos y partidos como el Reformista 1923, que fue liderado por Jorge Bolio, y el Comunista 1931 por Manuel Mora. Eso es importantísimo también. A veces no sale, pero siempre es bueno pues tenerlo por ahí. Perdón las rayas, pero... Ok, venimos con el tema quizás de mayor relevancia, que es la reforma social de 1940. La reforma social de 1940, estimados amigos y amigas, viene a ser un acontecimiento de Rafael Ángel Calderón Guardia, o Fournier, ¿verdad? Donde fue presidente en 1940-1944, donde se forma la triple victoria con la Iglesia Católica, Víctor Sanabria, y el Partido Comunista, Manuel Mora. Y existieron factores para esta reforma como tal, ¿verdad? Factores externos, la Segunda Guerra Mundial, la que hablamos, todo lo que sucedió con la recesión, con la crisis
la caída de la bolsa de valores, una contracción económica, obviamente, no había plata, no había medios, había mucha hambre, mucha desigualdad y mucha tragedia mundial. Lo mismo que estamos hablando con lo del contrabando, en lo que tiene que ver con las exportaciones e importaciones. Esto es trascendental, se devaluó el colón, creció el desempleo y aumentó la deuda externa. ¿Qué es la deuda externa? Cuando el país no genera el dinero que usted necesite, tiene que pedir prestado para poder hacer una calle, no tengo plata, y le digo al vecino nicaragüense, usted no me podría prestar 20 millones de dólares para hacer esa calle. Eso entra, si no tengo el Tesoro Nacional, o sea, el dinero que, por ejemplo, don Carlos utilizó para pagar una cosa que no debía necesario, eso se llama tesoro, que tiene todos los países, sobre todo Costa Rica tenía uno muy bueno, y ahora no tiene plata, está totalmente quebrado, ¿verdad? Legados importantísimos de la reforma. Dentro de esos podemos, legados más importantes, tenemos la UCR, tenemos la caja, tenemos lo que les dije ahorita, la regulación para proteger a los empleados, el código de trabajo, ¿verdad? Y las garantías sociales, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo porque esto sale en el examen como 50,000 veces, ¿verdad? Lo voy a correr para acá. Okay. Eso lo que tiene que ver con la reforma, ¿verdad? Con la reforma de 1940, recordemos, instituida por Rafael Ángel Calderón. Más adelante vamos a ver que no fue derogada, pero fue modificada y él tuvo que huir, fue perseguido, y nuestro expresidente Rafael Ángel II Fournier nació se criaron en México y nació en Nicaragua y fue presidente costarricense. Pues hay una tripartita de nacionalidades bastante rara, ¿verdad? Ok. En la guerra del 48, chicos, en la guerra del 48, se gobernaba Teodoro Picado, ¿verdad? Teodoro Picado, después de Rafael Ángel Calderón, ¿verdad? Porque Calderón terminó el 44, este señor comenzó el 44 al 48, se presenta la huelga de los brazos caídos, que fue lo que les dije hace rato, el derecho al sufragio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vino a ayudar esto? ¿Qué vino pues, a indicar, ¿verdad? Vino a indicar que la posibilidad de que la gente pudiese votar sin ese miedo a ser agredido, sin ese miedo a ser perseguido, chicos, ¿verdad? Entonces, esta guerra, que desgraciadamente pues no tenemos mucho que acotarle, ¿verdad? Esta guerra vino a sembrar las raíces permítanme, pues, saben que lo que quiero hacer es poner marcado y ahora sí ya puedo. Entonces, hubo vicios administrativos. ¿Qué es un vicio administrativo, chicos? Un vicio de la administración pública. El clientelismo es una corriente ya extinta, ojalá, donde ciertos grupos que son clientes de la administración con intereses evidentes interceden en las votaciones. Entonces yo soy cliente del gobierno de Costa Rica y le vendo llantas y le digo, bueno, me serviría que ganara tal, porque si gana tal yo te vendo más barato. Eso es un vicio administrativo. Vicios electorales, pues horriblemente, ya sabemos todos, el famoso fraude electoral, llámese 840,000 costarricenses que votaron, pero como el pequeño detalle que se habían muerto ya, ¿verdad? Gobierno el pasado. Entonces, fraude electoral debió ser totalmente procesado, levantada la inmunidad, porque eso, lejos de que sea algo de intrascendente, eso es algo muy, muy grave. Ok. Estas las reformas, las posibles reformas, ya hablamos acerca de los oligarcas que se oponen. Estos señores dicen que no puede ser posible, que quieran desmenuzar su monopolio, etc. La Guerra Fría, que es lo que hablamos ayer, recuerden, para hacer una recapitulación, la Guerra Fría es la competencia tecnológica militar
de Rusia por el lado socialista y de Estados Unidos por el lado democrático, dicen ellos, y es capitalista, ¿verdad? Luego de las elecciones de que estábamos hablando, en 1948 gana Otilio Latre por el bloque de la victoria, que fue la coalición del Partido Republicano liderado por Calderón y Vanguardia Popular, Partido Comunista. Este se opone y piden una cancelación frente a la Asamblea por lo que estamos hablando de los vicios y se elimina la votación, rompe la condición de huelga, los brazos caídos y el pacto con la que la finaliza, que finalizó todo, ¿verdad? Recuerden, jóvenes, yo espero que estén los mismos chicos de allá, y si no, pues recuerden que esto es un cuestionario de todo lo que va a salir, no es exactamente el resumen, sino las palabras claves para el examen. Pregunta para a ustedes antes de seguir, ¿vamos quedando claros de lo que estamos hablando o no? Agradecería si me lo indican. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto, muy amable, sigamos entonces. Luego de, bueno, gracias, no hemos terminado. Ok, luego de esas causas de que se eliminase las votaciones, que se rompiera la huelga, los brazos caídos, porque por las votaciones, por el derecho al sufragio, se desarrolla un acontecimiento fuera de serie en Costa Rica. El ejército de Figueres, de Liberación Nacional, de ahí viene ese nombre, de Don Pepe, desde Pérez Celedón, toman cuartel y aeropuerto. Luego se dan esa serie de enfrentamientos que finalizan con el pacto de Ochomogo, ¿verdad? Este pacto de Ochomogo en la Embajada de México y de la muerte y división ideológica. ¿Qué quiere decir con eso? Ok. Que desde Pérez Celedón avanza un ejército enorme. Recuerden, chicos, para los que no saben, que el país más lindo y feliz del mundo sin ejército, eso se llama una falacia, porque Costa Rica nunca fue ni pacífico, ni, me quedan 10 minutos, vale, que ya casi termino, ni pacífico, ni ama la paz, ni nada de eso. Costa Rica fue, con su ejército, de los ejércitos más problemáticos que hubo en el siglo pasado. Se metían en todo y sumamente agresivos. Ahí vamos a ver el por qué entonces don Pepe, en esta nueva constitución política de 1949, la constituyente del 49, ¿verdad? Está viéndolo borrar y no me deja. Permítanme un toquecito porque son muy curioso cuando no me deja borrar algo. Ay, papá, si pudo. Ok, ¿qué ocasionó la constitución, la constituyente del 49? Abolición el 1 de diciembre de 1949 del ejército. ¿Qué quería hacer eso? Uy, checa. Pues don Pepe era tan inteligente que si dejaba el ejército y él actuaba mal, lo volvían a hacerle un golpe de estado y le quitaban el poder. En realidad, la abolición del ejército, lejos de verlo desde el punto de vista del romántico, del favor de Costa Rica para tener una democracia, qué lindo, ¿cierto? Pero Pepe lo hizo a propósito para que no lo derrocara en caso que lo hiciera las cosas mal. Lo mejor de esa constituyente, el sufragio femenino libre, porque recuerden a mis alumnas que están acá, la mujer no tenía derecho a votar, solo los hombres. ¿Qué más? Machismo asqueroso, que dejar de menosprecio a mujeres como, vamos a salirme un toque del tema, como a Marie Curie, como a, no me acuerdo que se llama Josephine algo, que esa Marie Curie, la madre de la radioactividad, y Josephine algo, la madre del Wi-Fi y las redes intercomunicadas, que por eso es que tenemos Wi-Fi y todas esas cosas. Pero eran mujeres, entonces nadie las toma importancia. Y eso, que Marie Curie era premio Nobel en química, ¿verdad? Saliéndome de eso, volviendo al tema, esto es, para mí, lo más importante, el sufragio de las mujeres, ¿verdad? Se sacar ¿acaso nacemos en un laboratorio, verdad? Lo más bello que hay es una mujer, se merece todo el respeto y toda su capacidad en pro del mejoramiento de la tecnología, de la condición de vida de nuestro país. Surgen las instituciones autónomas, IMAS, FODESAP, se crea el Tribunal Supremo de Elecciones para regular el voto, sea del voto de sufragio de los brazos caídos, ¿verdad? Directo y privado, y el voto de la mujer.
se nacionaliza la banca, en donde los bancos ya son ticos, no son de, todos los bancos son del gobierno, de entidades privadas. No se elimina la reforma de 1940. Se hacen unos cambiecitos, pero son muy similares. De hecho, todavía tenemos el Código de Trabajo, la Caja, la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Se crea el servicio civil para poder a las personas de servidores públicos poder optar por condiciones laborales y que tengan una facilidad de poner sus datos y poder ser contratados, ¿verdad? Nos quedan 6 minutos. Es que es mucha materia como para hacerlo tan rápido. Estado gestor o benefactor 1949-1980 surge para solucionar problemas de Estado liberal. Costa Rica se ve afectada por las crisis y busca industrializarse, o sea, tener su propia industria para no comprar, sino mandar. Y si no compra, pues tenerlo, ¿verdad? El Estado empresario surge Codesa, Fertica y Alunasa, ¿verdad? Con capital costarricense. E ingresan con capitales extranjeros, Firestone y Colgate y Coca-Cola, entre otros, ¿verdad? La banca en desarrollo, la industrial, Figueres 1949, con el apoyo de instituciones autónomas, da crédito a todas las producciones y de ahí se piden préstamos al Banco Mundial y al Fondo Mundial Internacional, ¿verdad? Estado benefactor crea, como les digo, FODESAP, IMAS, INBU, INATEC, UNED y UNA. ¿Por qué? Hasta ahorita. Recuerden que la reforma de 1940 fue que apareció la Universidad de Costa Rica, siendo ella la más vieja, ¿verdad? Consecuencias del Estado benefactor, alta migración, campo de ciudad, desequilibrio de urbanizaciones, se crea Limas, como les digo, FODESAP, INBU, el TEC, etcétera, inversiones a los sectores pobres, eso es muy positivo, aunque no es muy real, pero es muy positivo. Hacen crecer el aparato estatal y aumentan los gastos. Y en 1970, con la crisis petrolera de la OPEP, provoca una nueva crisis en el país y a pesar de los cambios, sigue siendo dependiente, desgraciado. Y por último, jóvenes, vamos a ver si hay algún otro tema por aquí. No, ese es el último. El Estado liberal, ¿ok? Nos quedan 4 minutos. Contexto externo, causas, exigencia de la globalización, ya hablamos, la amplitud de mercados tecnológicos, sociales, de conocimiento tecnológico, solicitudes por parte de estas organizaciones, la crisis de 1980 ante el endeudamiento impagable del Estado y el rechazo de las condiciones y de la crisis del petróleo por la OPEP, que era lo que estábamos hablando, que se basó por la guerra de Arabia e Israel, ¿verdad? Y aunque no lo crean mis queridos amigos, amigas, esto es lo más importante. Lástima que algunos también no vieron el video anterior del examen de bachillerato, recapitulando la globalización y la amplitud tecnológica por medio de la cual se procura nuevos mercados, nuevos intereses, nueva forma de otorgar conocimiento, educación, salud, ventas, comercio, en fin, en procura de llegar a más lados sin tener que moverse, porque los envíos en el pasado de libros, de tecnologías, duraban mucho tiempo. Ahora es un clic. La reforma vino a hacer un movimiento de don Rafael Ángel Calderón, que vino a crear la caja, que vino a crear el código de trabajo, la UCR, vino a ser desgraciadamente muy amigable con los oligarcas, de ahí cuando fue con la constituyente del 49, pues mejorada. No es que eliminada, sino mejorada. El sufragio directo de la huelga de los brazos caídos, el punto más importante de todo, que es el voto femenino, la inclusión de la mujer a la política, fantástico, en palabras. La aparición del Código de Trabajo, de Codesa, la aparición del IMA, de FODESAP, del INBU, del TEC, de Dinadeco, de Infocom. Todo eso fue dentro de ese nuevo movimiento político, que como sabemos no fue perfecto, pero son las bases de que al menos podamos vivir en paz. Un abrazo enorme de parte del profesor Víquez, de apoyo educativo para todos y cada uno de ustedes. Espero que haya sido provechosa la lección
María, ahí me sale Galaxy Tab, no sé quién tengo el gusto, William, Jacqueline, Laura, y no sé si me quedan un par de chicos por ahí. Muchísimas gracias por su atención. ¿Algún comentario que quieran hacer? Muchísimas gracias, profe. Con gusto, con gusto. Y ya saben, agradecer Muchas gracias, profe. con mucho gusto, don William. Agradecería algún comentario en el grupo, si no están en el grupo, pues, me pueden escribir para incluirlos, o en las redes sociales, qué tal le parecen las lecciones del profesor. Bendiciones, en Padre del nombre eterno, y ya viene el agua, ¿verdad? Hasta luego.